en un niño que mañana no tendrá para comer. Piensa en esa gente de La Guajira que aguantó tanta sed y hambre porque esos gobiernos de ultraderecha, fascistas, todos se lo robaban y dejaban a esos niños sin comida, sin educación, siendo La Guajira uno de los departamentos donde más petróleo y riqueza hay en cuestiones de minerales, y es la tierra donde más el pueblo ha aguantado la miseria y el hambre por la corrupción de la ultraderecha colombiana. Este gobierno progresista es el único que ha llevado proyectos beneficiosos para la población indígena de La Guajira. Antes de votar y antes de celebrar, piensa en un joven o en esa persona que nunca había tenido la oportunidad de estudiar y hoy la ha tenido, en ese joven. Imagínate un joven llorando porque no puede acceder a la universidad porque le quitaron todo, quitaron esa sede universitaria, en los barrios. Piensa en esa señora que no puede ir no puede ser atendida en un puesto de salud, en un hospital, porque no hay una mejora, no, todavía siguen insistiendo en esas EPS asesinas que han matado a más gente que la guerra. Piensa, piensa primero en esa señora que muere en la puerta de un hospital, piensa en esa mujer embarazada que perdió al niño antes de entrar al hospital. Antes de votar y antes de celebrar, porque está a punto de quedar en la presidencia un hombre que desprecia a Colombia y dice que son unos desagradecidos, unos mequetrefes los colombianos. Ese piensa antes de votar que si queda esa persona que desprecia al pueblo colombiano, que desprecia a los pobres, piensa primero en un abuelito que va a pasar los últimos días de su vida sin un bono pensional, sin donde tener siquiera para comprarse un pan. Antes de votar, piensa en esa abuelita que no tiene dónde vivir y mucho menos tendría de dónde poder llevarse un pan a la boca, porque no hay un gobierno que pueda darle siquiera un bono como lo ha hecho este gobierno que está ahora mismo y que se puede seguir con más. Pero si imagínate un pueblo así gobernado por personas miserables, como han sido otros gobiernos de ultraderecha que han pasado en estos 216 años de historia desde que nos liberamos del imperio español. Antes de votar y antes de celebrar porque pasó a la segunda vuelta un machista, un, un hombre que quiere ganar la presidencia mostrándole la parte sexual a una periodista. Esas son las propuestas que tiene ese hombre. Antes de votar, piensa, piensa en esa juventud, en esos jóvenes que pueden perder la oportunidad de entrar a la universidad. Piensa, antes de votar, piensa en clase trabajadora, en ti, en tu familiar, en tu primo, en tu hermana, en tu hermano, en esa gente que trabaja, que fácilmente pueden perder ese salario mínimo vital, que no se sabe si lo puedan bajar o quizás lo sigan subiendo apenas un 2, un 3%, y no como este gobierno que lo subió a un 23%, teniendo en Colombia ahora, teniendo todos nosotros ahora un salario mínimo digno de un aumento del 23%. Piensa en esa gente que no le va a alcanzar el dinero, porque antes de este gobierno teníamos una inflación del 13%, hoy tenemos una inflación del 5%. Piensa en las repercusiones que esto le trae al país, no lo hagas por fanatismo, no votes solamente como si fuera un partido de fútbol, vota pensando en el pueblo colombiano. Votar es una gran responsabilidad que tienes con tu familia, con tus hijos, con tus abuelos, con tus padres, con tus hermanos, tus amigos, tu novia, tu esposa, tu mujer. No te quedes en la casa. Y si vas a votar, vota, vota pensando en propuestas, pensando en hechos, no solamente en lo que te ofrecen, sino en lo que tú veas que han hecho por este país. ¿Qué ha hecho este gobierno? Universidades en todos los barrios, en todos los territorios de Colombia. Hay un salario mínimo digno. Antes ganábamos 900.000 pesos, miserables 900.000 pesos. Hoy ganamos el doble, ganamos 2 millones de pesos el salario mínimo. Los militares ganan,
Los militares ahora se ganan 2 millones de pesos, antes solamente se ganaban 80.000 pesitos. Entonces, vamos a apostarle al verdadero cambio. No vamos y pensando antes de votar, no lo hagas porque otro dijo, firme por la patria, no, argumentate, piensa, ¿por qué? O sea, si esa persona está ofreciendo algo que pueda bajar la inflación, como lo hizo este gobierno que pasó del 13%, un gobierno fascista como este que está a punto de quedar, el supuesto Tigre, llevó a la inflación al 13% y la tenemos en 5%. Hay sedes universitarias en todos los barrios, hay un salario mínimo digno. Entonces, si vas a votar, piensa primero en esa responsabilidad que vas a tener con el pueblo colombiano. Piensa en ese niño que puede morir de hambre como muchos indígenas murieron de hambre en gobiernos pasados. Piensa en esa viejita que va a morir de hambre porque no tiene un bono pensional. Esos que quieren quedar ahora, ellos tienen demandado el bono pensional de los viejitos y tienen demandado el salario mínimo digno. Ellos, esa gente poderosa, esa gente mafiosa, no quieren nada que le beneficie al pueblo colombiano. Por eso cuando vayas a votar, piensa primero, imagínate una sociedad que vuelve al pasado de la barbarie, al pasado de la motosierra, al pasado de gente tirada por bultos en los montes, en las veredas, en esas zonas rurales, la gente tirada que se la come, que los boleros se alimentan de ellos. Piensa en que podemos volver a, a esa guerra, a la barbarie, a la motosierra. Piensa bien, piensa en los abuelitos, en los niños, en las mujeres, pero no piense solamente como si fuera un partido de fútbol, que le voy al Barcelona, que le voy al Junior, que tú le vas al Nacional, yo le voy al Junior, tú le vas al Barcelona, yo le voy al Real Madrid. No, esto no es un equipo de fútbol, esto es una responsabilidad que tenemos con los niños, con los abuelos, con los ancianos, con las mujeres, con la gente excluida, con esa gente pobre, con esa gente necesitada. En un gobierno progresista nos beneficiamos todos. En un gobierno fascista solo se benefician algunos 3, 4, 5 familias poderosas y mafiosas. Entonces cuando vayas a votar, piensa bien, métete en tu mente los abuelitos, métete en tu mente los niños, las mujeres, los muchachos que necesitan ir a la universidad. Yo no tuve la oportunidad en el 2004 cuando salí del bachillerato en el colegio Carlos Meisel. Me quedé con una mano adelante y otra atrás porque no tenía esa gran oportunidad que hoy se le ha brindado al pueblo colombiano de tener universidades en todos los barrios, en todos los municipios. Siempre han habido universidades públicas, pero han sido bajo la burocracia. Pero hoy tenemos universidades que ni siquiera tenemos que gastar transporte, vamos ahí a la vuelta de la esquina, aquí hay una cerca, uno se puede ir a pie y todo, pero estamos a punto de perder este proyecto solamente por culpa de personas que solamente tienen una estupidez humana o que no se han dado cuenta o no han pensado como deben pensar en sus abuelos, en sus mujeres, en sus hijos, en sus nietos, en sus generaciones. Entonces, al votar, al ver este video, piensa bien y vota por el verdadero cambio. Nada de tigres, nada de esa gente que se cree mi ley. Vamos a elegir bien. Cuando veas este video, vas a pensar bien y vas a votar por justicia social, por el cambio, por ese bono pensional de los abuelos. Cuando veas este video, vas a sentir un peso en el corazón, un peso en tu mente y vas a votar por quien se debe votar. Vas a votar por esas sedes universitarias que están en todos los territorios, en todos los municipios. Cuando veas este video vas a pensar bien y vas a votar por ese bono pensional de los abuelos. Cuando veas este video vas a pensar bien y te vas a sentir con ese peso, con esa responsabilidad de votar por esos niños, de votar por ese salario mínimo digno que hoy tenemos de 2 millones de pesos. Cuando veas este video te vas a sentir con ese peso y esa responsabilidad en tu conciencia y en tu corazón de votar por esos 2 millones de pesos que se gana la clase obrera, por ese 8 millones de hectáreas de tierra que se le ha entregado a los campesinos de Colombia. Cuando veas este video vas a sentir un peso y un remordimiento de conciencia
un peso para decidir y votar por esos militares que hoy se ganan 2 millones de pesos, por esas familias, por esos militares que hoy le pueden mandar algo a sus familiares para que se alimenten bien, por esos militares que hoy se hubieran podido ir para un grupo paramilitar o un grupo guerrillero o una pandilla y hoy no lo hicieron porque están en el ejército ganándose 2 millones de pesos. Cuando veas este video sentirás un peso de conciencia y sentirás ese remordimiento y esa responsabilidad de votar, por esos ancianos, por esos niños, por esas mujeres, y vas a hacerlo bien.